Durante varios años, Roswell trabajó de sereno en un aserradero de madera, en una zona rural de una pequeña ciudad alejada de la capital. El lugar quedaba lejos del pueblo y tenía una particularidad. El cementerio estaba pegado al predio, separado apenas por una cerca de alambre vieja, torcida, de la época de los años 60. Su turno era siempre el mismo, de 7 de la noche a 7 de la mañana, 12 horas en solitario. La mayor parte del tiempo tenía que recorrer las plantaciones de pino, revisar que no hubiera robos de madera, incendios o animales lastimados. Para eso usaba una motocicleta. Los caminos eran largos y rectos, y de noche parecían todos iguales. Roswell decía que lo peor no era la oscuridad, sino la sensación de que alguien podía estar parado a 10 metros en la oscuridad, pudiendo así cruzarte con alguien o algo en medio de la noche a 4 kilómetros de la oficina central de la empresa. Su cabeza volvía a repetir la frase: ¿qué hago en esa situación? Una noche de invierno, ya pasada la medianoche, iba despacio por uno de los caminos que bordeaban el cementerio. En un punto, el camino se acercaba mucho a una cerca de alambre que separaba el campo de una plantación más cerrada. Ahí fue cuando vio movimiento. A lo lejos, entre los pinos, alguien estaba pasando la cerca, agachado, con dificultad, como si le costara levantar las piernas. Pensó que podía ser alguien que había bebido de más, intentando encontrar el camino para volver a su casa, o alguien que se había metido a robar. Redujo la velocidad y observó. La persona terminó de pasar el alambre y se quedó quieta, todavía encorvada. Después se enderezó. En ese momento, Roswell no sabía qué estaba sucediendo, y ahí notó. A la persona le faltaba una parte de su cuerpo, la cabeza. No fue una impresión, no fue un juego de sombras. El cuerpo estaba completo, los hombros, el pecho, los brazos, pero del cuello para arriba no había nada. Dijo que no sintió pánico inmediato, sintió algo peor, una especie de desconexión, como si el cuerpo reaccionara antes que la cabeza. La figura no caminó, no corrió, simplemente empezó a perder definición, como si el aire alrededor se la estuviera tragando, hasta desaparecer entre los pinos. No volvió por ese camino esa noche. Siguió con el recorrido y terminó llegando a un lago artificial que estaba dentro del predio. Era un lugar al que casi nadie iba, salvo para revisar el nivel del agua. Apagó la moto para descansar un minuto y procesar lo que acababa de ver. Luego, algo extraño ocurrió. En el medio del lago, a poca altura del agua, había una esfera luminosa, blanca, apenas amarillenta. No parpadeaba, no se movía, no iluminaba el agua alrededor, no tenía reflejo. Dijo que lo primero que pensó fue en una luz de alguna lancha, pero después se dio cuenta de que no hacía ningún ruido. La miró durante varios segundos hasta que en un momento la luz empezó a subir, despacio, en línea recta. Subió tanto que terminó perdiéndose en el cielo, hasta que ya no se distinguía de las estrellas. Esa noche no contó nada, pero a partir de ese día empezó a sentir sensaciones extrañas y un dolor de cabeza fuerte cada vez que hacía ese recorrido por los caminos en medio de los pinos. Aún así, Roswell continuó trabajando en el lugar. Pasaron semanas. Un día, hablando con Carlos, un empleado viejo del aserradero de aproximadamente unos 56 años, Roswell le mencionó lo del lago. No la figura, solo la luz. Carlos lo miró y le dijo algo que nadie le había dicho antes. Esa luz aparece cuando sacan algo de donde no deberían. Le explicó que hacía muchos años, cuando agrandaron el lago, habían movido tierra de una punta del cementerio, parte de una zona vieja cubierto por un pastizal, y que durante esos trabajos hubo un accidente en el aserradero en el cual un trabajador que era el sereno en ese entonces murió decapitado en uno de sus recorridos nocturnos. Nunca encontraron la cabeza.
Roswell dejó el trabajo poco después y se mudó a una ciudad a 300 kilómetros del pueblo. No por miedo, según él, sino porque ya no dormía bien. Años más tarde volvió a pasar por la zona. El aserradero lo habían cerrado por problemas financieros. El lago, seco. El cementerio, igual. Caminando por las calles rurales del pueblo, se cruzó con Carlos y después de una larga conversa, le preguntó si seguían viendo la luz. El hombre le respondió: «No, la luz no volvió». Hizo una pausa y dijo: «Te voy a contar algo que no te había dicho. Cuentan que así comienza todo. Primero ves al decapitado, luego la luz. Después comienzan los dolores de cabeza y al final ocurre todo». Le dijo: «Hiciste bien en marcharte antes». En el fondo del lago estaba el casco de don Augusto, el señor que había sido decapitado hace 23 años atrás en unos de sus recorridos. No querrás saber qué fue en verdad lo que sucedió. Roswell le pedía que le contara más, pero fue lo único que dijo Carlos antes de marcharse,